Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Erico Frangini y este es el quinto video en la serie que hemos titulado Una introducción a la Biblia. Hemos visto cómo la Biblia está estructurada con sus divisiones principales de los testamentos y su división secundaria en los 66 volúmenes o libros que contiene la Biblia. Hoy vamos a continuar explorando la pregunta: ¿cómo se lee la Biblia? Vamos a ver un par de diagramas o un par de gráficas que les quiero compartir, seguido y terminando con un ejemplo que creo va a ser de mucha utilidad para todos. Así que, sin más preámbulos, continuemos hacia adelante. Recordarán en el último video que hicimos referencia a una idea muy importante, que es la de la revelación progresiva, y que con esto lo que se quiere decir es que la Biblia enseña sus doctrinas de forma progresiva, añadiendo, a medida que va avanzando su narrativa, comenzando en el Génesis hasta el Apocalipsis, diferentes matices e información para darnos doctrinas o enseñanzas que podemos decir son propiamente bíblicas. Esto es un aspecto del texto que es inherente a su complejidad estructural, cómo está diseñada, con los diferentes, no solo libros, pero géneros literarios que también observamos en el último video. Quiero compartir este primer diagrama de las referencias de la Biblia. Como ustedes pueden ver, es una gráfica muy bella, muy colorida. Vamos a analizarla en un poco de detalle. Fue creada por Chris Harrison y voy a poner el link en la descripción del video para que lo puedan bajar, es gratis, y puedan entonces maravillarse y admirar esta obra de arte. ¿Qué es? Bueno, es un diagrama de las más de 63.000 referencias que hace la Biblia. Si ustedes se fijan en sus Biblias, van a ver que al final de los versículos, de algunos versículos, hay una letrita, y esa letrita en la parte de abajo o el medio de la página nos apunta a otro versículo en un libro más adelante o en un libro anterior a la Biblia o quizás en el mismo libro. Eso es una referencia bíblica. Hay más de 63.000 referencias en la Biblia y esta persona se tomó el trabajito de ponerlas todas en una gráfica. Alguien una vez dijo acerca de esta gráfica que es una visualización que honra y revela la complejidad de los datos a cada nivel. Así que, como ustedes pueden ver, consiste en un gráfico de barras invertido en la parte de abajo, y cada una de estas líneas es un capítulo de la Biblia. Los libros de la Biblia se representan por los matices grises y el blanco, que es el primer libro de cada testamento, el Génesis a mano izquierda, y por aquí, por la mano derecha, está el libro de Mateo, que es el principio del Nuevo Testamento. Cada referencia se representa o es unida por un arco, una de estas líneas que ustedes pueden ver, y el color corresponde a la distancia. Los colores verdes y amarillos representan mayor distancia de estas referencias, mientras que los colores azules y rosados representan distancias más pequeñas. Si nos enfocamos en este caso en lo que es el Nuevo Testamento, empezando de esta parte blanca hacia la derecha, hacia mi derecha por lo menos, van a poder observar lo que yo llamo ecosistemas, diferentes ecosistemas en los textos, que se representan por estos arcos, ¿no? Bien grandes, y los más pequeños también, los azules y los fucsias o rosados, ¿ya? Y lo que eso quiere decir es que esta sección, por ejemplo, si tomamos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, se autorreferencian bastante, apuntan el uno al otro, y entonces por eso es que explica este color azul intenso en esta zona. El libro de Apocalipsis
hace exactamente lo mismo. Podemos ver, si nos enfocamos aún más, podemos ver este ecosistema con bastante claridad que representa el libro de Apocalipsis. Es un libro que se autorreferencia una y otra vez. Si vamos al principio de la Biblia, ustedes van a ver el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia, y van a poder también vislumbrar varios ecosistemas de los colores azules y rosados, pero lo que más me llama la atención de esta parte son los otros colores, los verdes, amarillos, que representan mayor distancia. Y esta es la sección más colorida de todo el diagrama, y quiere decir que los 5 primeros libros de la Biblia son referenciados en el resto del texto con mayor frecuencia que cualquier otra parte, ¿ya? Así que, nuevamente, muy hermoso, y a medida que vamos saliendo de este enfoque, podemos vislumbrar la magnitud de la obra que no solo hizo este hombre, Chris Harrison, pero más importante que eso, la maravilla de la Biblia y de su estructura, de cómo está compuesto este mayor de todos los libros. Es debido a la complejidad que acabamos de ver en esa gráfica que el profesor Peterson una vez dijo que la Biblia es el primer libro de la historia que es hipervinculado, ¿ya? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, que hay una mente detrás de la Biblia, y que la estructura, la unidad estructural que manifiesta, en este caso representado por las muchas referencias que hace, nos quiere llevar a la mente de Dios, que es el autor de la Biblia. No hay otra obra en la historia de la humanidad que manifieste semejante grado de complejidad, desde los más pequeños detalles hasta toda su obra, toda la magnitud de lo que es la Biblia, ¿no? Así que un diagrama muy interesante que pienso ilustra lo que venimos hablando. La otra gráfica que les quería mostrar tiene más que ver con el asunto de la interpretación. ¿Cómo podemos nosotros navegar esta complejidad? La forma de navegar la complejidad de la Biblia es respetando los contextos. Y esta gráfica que tienen a continuación, de nuevo, visualiza el orden del contexto, comenzando con el versículo, siguiendo después con el capítulo, después de eso con el libro en el cual se encuentra el pasaje que estamos estudiando. Después tenemos que respetar la división principal, que es el testamento, para luego entonces unir todas estas líneas de pensamiento y verlo a la luz de toda la Biblia. Este es lo que podemos llamar un blanco hermenéutico, y es muy importante respetar este patrón, esta jerarquía, para no malinterpretar el texto. Haciendo uso de todo lo dicho, podemos responder con mayor precisión o más directamente la pregunta central de esta sección: ¿cómo se lee la Biblia? Bueno, en primer lugar, respetando sus divisiones naturales. Hay que leer cada libro en su contexto, haciendo preguntas claves mientras intentamos captar su mensaje central. En segundo lugar, anotando los énfasis. La repetición de palabras y conceptos es la forma más clara de enfatizar que usa la Biblia. En tercer lugar, leyendo de forma repetitiva. Un fenómeno fascinante de la Biblia es que mientras más se lee, más se extrae de sus páginas. En cuarto lugar, comenzando desde el principio de cada testamento. Hay muchos planes de lectura para leer la Biblia entera en un año o algo por el estilo. Nuevamente, leer puede cualquiera, pero si no se entiende no sirve de nada. Lo mejor, a mi opinión, es leer simultáneamente el Pentateuco y los Evangelios. Así, vamos estudiando el fundamento del relato bíblico y a la vez nos sentamos a los pies del Señor para contemplar su persona, su obra y enseñanza. Los enlaces temáticos irán surgiendo por sí solos. Número 5, y por último, con una mente abierta.
Si queremos beneficiarnos del mensaje, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar. Cualquiera que sea la circunstancia por la cual estamos interesados en leer la Biblia, si no tenemos esta actitud de humildad, estamos perdiendo el tiempo. En el peor de los casos, podemos incluso estar usando la Biblia para inflar nuestro ego, pretendiendo saber mucho de religión y haciéndonos los espirituales. En otras palabras, debemos leer buscando aprender y aplicar lo leído, no simplemente coleccionando datos. Con esto me gustaría darles un ejemplo de cómo la Biblia va entretejiendo las ideas y la lógica en una doctrina específica. Esta la escogí simplemente porque es lo que se me vino a la mente cuando empecé a escribir mis notas, y es la doctrina del matrimonio. Vamos a enlistar algunos versículos y resumir lo que la Biblia dice acerca del matrimonio para luego terminar con unos pensamientos acerca de lo que implica, ¿no?, todo lo que se dice. Comenzamos en el principio. Génesis 1, versículos 18 al 25. Lee de la siguiente forma: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Los primeros 3 capítulos de la Biblia son el fundamento sobre el cual se edifica el resto de su narrativa. El hecho que el matrimonio sea establecido acá indica el lugar que ocupa en las escrituras y en la lógica que busca desarrollar. Esto es importante. La Biblia no simplemente nos quiere dar una lista de deberes, nos busca desarrollar una lógica y con esa lógica desafiar nuestra manera de pensar. Hay 3 cosas que este pasaje establece de entrada. En primer lugar, el matrimonio es instituido por Dios. Dios, no el hombre, lo instituye como parte del orden de la creación para la prosperidad de la raza humana. Es un don, algo que Dios da gratuitamente al hombre para su plena satisfacción y realización como tal. No es una creación de la sociedad o del ser humano, es algo que Dios instituye. En segundo lugar, el matrimonio es antropológico. Está relacionado con la misma naturaleza humana. La heterosexualidad es esencial a la naturaleza del matrimonio, codificada biológicamente en la distinción hombre o mujer, o según la versión que tengo aquí adelante, varón o varona. Su propósito básico es la procreación de la raza para la sustentabilidad de la misma. Número 3. El matrimonio es para servir a Dios. Esta institución es dada dentro del contexto del hombre como labrador del jardín de Edén y administrador o mayordomo bajo la dirección del Creador, y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 20. Además de la propagación de la raza, la sexualidad humana tiene como fin mayor extender el dominio de Dios sobre la tierra, en cuya imagen fueron creados hombre y mujer. Eso está en el capítulo 1, al final del libro de Génesis. Es en este contexto que la mujer es hecha ayuda idónea del hombre. Dijo un comentarista: el hombre necesita no tanto una compañera o una amante, aunque la mujer será ambas cosas, sino una ayudante. ¿Para qué? Bueno, para cumplir con el ministerio para el cual fueron creados, el de esparcir la imagen de Dios y su gobernanza sobre toda la tierra. La complementariedad, entonces, entre el hombre y la mujer es principalmente
teocéntrica, tiene que ver con el propósito supremo por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Eso es en Génesis. Y vamos viéndolo bien por encimita, ¿no? No estamos profundizando, simplemente quiero ver eh, cómo esta lógica se va desarrollando. Saltamos al libro del Éxodo, el capítulo 20 y versículo 14, donde leemos un versículo muy cortito que dice: no cometerás adulterio. Avanzando en el relato bíblico, hallamos que la integridad del matrimonio es protegido bajo la ley de Dios dada a Moisés. Este pequeño mandamiento es la punta del iceberg de la enseñanza sobre la sexualidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La ley es la manifestación de la santidad de Dios, la perfección de su carácter moral y el estándar de todo lo bueno y lo ético. En la ley se condena fuertemente la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la violación, la bestialidad, el incesto y la poligamía. Un paréntesis: cuando se relatan en la Biblia los muchos casos de poligamía, sobre todo en el Antiguo Testamento, jamás se está validando, como es evidente en lo desastroso de dicha práctica para la vida humana. Todas esas cosas van en contra del carácter de Dios manifestado en la ley. Salvaguardar la sexualidad en los confines del lecho matrimonial es también necesario para el bien social, para garantizar el orden público. ¿Por qué? Bueno, porque la familia es la unidad básica de la sociedad según el orden de la creación. Cuando Dios creó al hombre, no creó primero un gobierno o una monarquía, un congreso, no, creó una familia, creó al hombre y a su esposa y les dio el mandato de tener hijos, eso es la familia. El quebrantamiento de cualquiera de estas leyes, y ojo, porque la ley es presentada como la Constitución de Israel, su código legal, de tal manera que el quebrantamiento de cualquiera de estas leyes y la permisibilidad de la inmoralidad sexual resulta en la devastación de individuos, familias y a la larga la sociedad entera, precisamente por ser una desviación del modelo original establecido por Dios en Génesis. Todo acto sexual fuera de la unión matrimonial va contra la naturaleza y contra la voluntad revelada de Dios, o en otras palabras, es pecado. Esa es una definición de pecado. A esto se añade la actitud más que favorable que manifiesta la Biblia sobre la sexualidad correctamente ejercitada. Hay un libro que resalta, se llama Cantar de los Cantares, que es un poema de amor que celebra, según un comentarista, el gozo y la intimidad del amor dentro del compromiso del pacto matrimonial. En el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos resume diciendo lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso está en el capítulo 13, versículo 4. Así, podemos añadir un cuarto punto a lo dicho anteriormente. El matrimonio es el sitio dado por Dios para la expresión sexual entre el hombre y su esposa, para la plena satisfacción de ambos y la preservación del orden social mediante familias saludables. Damos otro salto en la lógica bíblica y nos vamos a Isaías 54, versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. La cima de la enseñanza bíblica respecto al matrimonio se halla en su uso simbólico de la relación entre Dios y su pueblo. La Biblia usa una variedad de símbolos para describir la relación entre Dios y su pueblo, pero la del matrimonio es la principal. En el Antiguo Testamento, Dios entra en un pacto con los israelitas que se describe en términos matrimoniales.
Dios, como fiel esposo, rescata, restaura y sostiene al pueblo a lo largo de su historia. En lenguaje verdaderamente conmovedor, Dios expresa su amor especial y selectivo sobre esta nación que él mismo formó y con la cual se comprometió con pacto eterno, amor eterno. Hay un libro, Oseas, que es el nombre del profeta, es un libro que resalta en el cual la vida del profeta sirve como una alegoría del amor incondicional de Dios como esposo fiel y la magnitud del pecado de Israel como mujer fornicaria y adúltera en lo extremo. Otros pasajes que tienen el mismo tono son Ezequiel 16, que en su momento veremos en mayor detalle, Isaías 54 y Jeremías 3. En el Nuevo Testamento, este principio se traslada a la relación de Cristo con su iglesia. En varios pasajes se describe a Jesús como esposo y a la iglesia como la esposa. Tenemos Juan 3:29, Mateo 9, versículo 15 y después el capítulo 25 del 1 al 13. El amor de Cristo por su iglesia sirve de modelo para esposos cristianos en un pasaje de vital importancia, Efesios 5, versículos 25 al 33. Y al final de la historia, el triunfo último y supremo de Cristo es representado como una gran celebración matrimonial, y eso lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 19, 21 y 22. El énfasis pasa claramente de la realidad terrenal a su carácter espiritual. Y este es un principio importante y es importante reconocer el orden. La realidad terrenal apunta a su cumplimiento en la realidad espiritual y esto es algo que se repite con otras doctrinas de la Biblia. Así nos queda este último punto. El matrimonio tiene como propósito supremo reflejar el amor entre Cristo y su iglesia hecho explícito en el Evangelio. Tomando estos 5 puntos, tenemos un resumen entonces de la doctrina bíblica del matrimonio. Número 1, el matrimonio es instituido por Dios. Número 2, el matrimonio es antropológico. Número 3, es para servir a Dios. Número 4, el matrimonio es el sitio dado por Dios para la expresión sexual entre el hombre y su esposa, para la plena satisfacción de ambos y la preservación del orden social mediante familias saludables. Y número 5, el matrimonio tiene como propósito supremo reflejar el amor entre Cristo y su iglesia hecho explícito en el Evangelio. Como pueden ver, el tema del matrimonio es algo muy complejo y cada uno de los puntos que resumen la doctrina bíblica pueden ser materia de mucho estudio y contemplación. Pero quiero dejarlo simplemente con una aplicación que podemos hacer a lo dicho. Vivimos en una cultura y en unos tiempos donde no es que se busca redefinir el matrimonio, sino que ya se ha redefinido. Se ha redefinido no solo legalmente, que eso ya es algo que ha acontecido hace varios años ya, sino que moralmente en la gente, la idea del matrimonio dejó de ser lo que la Biblia enseña hace muchas décadas atrás, incluso antes de la llamada revolución sexual de los 60. Las personas no tenían este entendimiento acerca de lo que es el matrimonio. Hoy vemos las consecuencias de eso en el caos, en la crisis de identidad de nuestros jóvenes y en la locura, porque es la única palabra que puede describir lo que estamos presenciando en todo este debate alrededor de la ideología de género y ese tipo de cosas. Es una verdadera locura. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, porque dejamos de lado los principios bíblicos que definen cuál es la idea y definen el significado del matrimonio. Lo que nos queda, por lo menos a mí, es que por más que la sociedad intente cambiar la definición de las palabras o añadir pronombres o hacer todo tipo de malabarismos con la gramática, no se puede cambiar la naturaleza. Dios ha plasmado en la misma biología del ser humano su identidad como varón y varona, según la versión que hemos leído, y eso no lo puede cambiar el hombre. Así que por más que se intenten hacer estos malabares,
El matrimonio es lo que es y la sexualidad humana es lo que es. Y es a medida de que nosotros vamos retornando y recobrando esta visión bíblica de la realidad que vamos a ir viendo mejorías en el ámbito personal, familiar y luego, sin duda alguna, en el ámbito social. Así que el matrimonio no es una institución del ser humano, es algo que Dios creó y ningún hombre puede cambiarla. Como habrá dicho el texto, ¿no? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, dijo el Señor Jesucristo en un momento. Así que eso es lo que nos queda. De nuevo, en un tema que es muy amplio y me encantaría también saber sus opiniones o si tienen alguna sugerencia de querer profundizar en algún aspecto de lo que hemos conversado. Termino con esto. En la cita del doctor Costa, con la cual abrimos esta sección, él mencionó la experiencia de los autores de la Biblia con el único Dios verdadero, revelado de forma suprema en la persona de Jesús de Nazaret. La pregunta es, ¿cuál fue esa experiencia y podemos nosotros participar de ella o tener una experiencia similar con dicho Dios? Ese será el tema de la próxima sección que comenzaremos en los siguientes videos.